Hoy vamos a estudiar brevemente el tema discípulos descalificados. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Lucas 5, 27 al 28 fue el texto considerado principalmente en el tema anterior, para que nos conectemos y continuemos esta enseñanza de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado brevemente hasta el tema anterior, cómo el Señor Jesús se convirtió en un modelo de desarraigo para sus discípulos, los cuales aprendieron de su estilo de vida y de sus enseñanzas, cómo seguirlo, haciendo parte de la verdadera familia de Dios, no honrando a Dios de labios, como lo hacían los dirigentes religiosos de la época de Jesús, los ministros y la mayoría del pueblo. En Marcos 7, 6 al 7, ustedes pueden revisarlo en sus casas. Y también en Isaías 29. Como muchos cristianos acostumbramos a hacerlo en este tiempo en las diferentes iglesias cristianas, sino que debemos amar al Señor Jesús de hecho y en verdad, no solo de palabras. Continuemos citando algunas palabras del teólogo Gerd Theissen en su libro Sociología del Cristianismo Primitivo. En la página 18, Theissen dice: los logios de logos sostienen además un etos de tipo afamiliar. La renuncia a la stabilitas loci, que lo estudiamos ayer, hablando de las personas que renuncian a su arraigo de crianza, a su estatus socioeconómico que les da seguridad, a su empleo, a su negocio, a su trabajo, a su familia, a su domicilio, a su pueblo, como lo hizo Jesús, dejando la seguridad local, la seguridad del lugar. Entonces dice, renuncia a la stabilitas loci, incluye la ruptura de las relaciones familiares. Condición del seguimiento es el odio al padre y a la madre, a la mujer y a los hijos, al hermano y a la hermana. Esto es una cita literal del griego, del texto original griego, de Lucas 14, 26. Una traducción literal, fiel al texto griego de Lucas 14, 26, indica que el que no odia o no aborrece al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, al hermano, a la hermana y aún su propia vida, no puede ser discípulo de Jesús. Para las personas que apenas entran en contacto con esta enseñanza, hay que recordarles a ustedes que esta palabra odiar, aborrecer al padre o a la madre, o a la esposa o a los hijos, o al hermano o a la hermana o a la familia, o aún la propia vida, no significa lo mismo que nuestra cultura en castellano. Odiar significa darle el segundo lugar, ponerle en segundo lugar después de Cristo. Primero, hay que demostrar el amor a Cristo, el amor a Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas, sobre la esposa, sobre el esposo,
sobre los hijos, las hijas, sobre el padre, sobre la madre, sobre los hermanos. Es importante que entendamos la literalidad de Jesús, la radicalidad, porque él hizo lo mismo con su propia madre, con su propia familia, con su negocio, con sus amigos de crianza, con su pueblo, como ya lo vimos. Y por eso el Señor no era popular, no tenía prestigio ni popularidad, no fue un héroe, ni para su familia, ni tampoco lo fue para sus vecinos. Y por eso él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y su propia familia. Eso ya lo estudiamos, amigos. Sigue Tyson diciendo, según Marcos 10:29, los seguidores han abandonado casas, campos y familias. Faltan incluso a las exigencias más perentorias de la piedad familiar. Sobre eso vamos a mirar hoy un poco. Ahora dejemos la cita de Tyson y ahora continúo enseñándoles yo por la gracia de Dios. Pretender ser discípulo de Jesús para los seguidores inmediatos significó determinarse y decidirse a seguirlo sin más prórroga de plazo o de tiempo. Porque para el Señor Jesús era urgente, apremiante, que los que le siguieran se comprometieran con el anuncio del evangelio, como veremos seguidamente en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Amigos, estamos a la altura de Lucas 9, 57 al 62, que son los últimos versículos del capítulo 9. Pero la perícopa anterior o el relato anterior de Lucas 9, 51 al 56 nos refiere en el versículo 51, que es un versículo clave en el que el Señor Jesucristo se autodetermina y afirma su rostro con voluntad de hierro para ir a morir a Jerusalén. Lucas 9:51 es un versículo importantísimo en su evangelio. Lucas 9:51 dice que él se autodeterminó afirmando su rostro, su carácter, se determinó para ir a Jerusalén, porque era ir a morir. Pero envió sus discípulos a una aldea de Samaria para ver si lo recibían, pero él no quería que lo recibieran. Entonces, cuando vienen y le cuentan a Jesús que los samaritanos de tal aldea no lo quisieron recibir, Juan y Santiago, ese Juan, el discípulo del amor, recordó cómo el profeta Elías en una ocasión oró para que descendiera fuego del cielo y consumiera un capitán con 50 soldados que lo iban a buscar en nombre del rey Acab. Entonces Juan y Santiago le aconsejan a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a estos aldeanos que no te quieren recibir? Y el Señor los mira sorprendido y dice, por Dios, ustedes es que no se dan cuenta, no han entendido el evangelio a estas alturas de estar andando conmigo tanto tiempo. No se dan cuenta que el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Ustedes no se dan cuenta todavía cuál es el espíritu del evangelio. Entonces, después de esto, viene este relato de Lucas 9, 57 al 62. Y antes del capítulo 10, versículo 1 y siguientes, donde está el relato sobre la convocatoria que Jesús le hizo a 72 predicadores. Otras versiones hablan de 70 predicadores. Eso tiene explicación técnica que aquí no la vamos a dar ahora.
Entonces, como Jesús invitó a 72 predicadores y los envió a predicar. Entre estos dos pasajes que le hacen contexto a este relato, ocurre lo que vamos a leer en este momento, queridos amigos. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Este alguien, que Lucas no menciona de quién se trata, en el capítulo 8, versículos 18 al 22, San Mateo nos dice que era un escriba, era un hombre letrado, y entre los escribas se formaban los rabinos y los maestros. Entonces este escriba vino y se le acercó a él y le dijo: te seguiré a cualquier lugar que vayas. En Mateo lo llamó maestro. No reconoció a Jesús como Señor, sino como maestro. Eso es importante, ese detalle. Y le dijo: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Es decir, se le ofreció, se le regaló al Señor Jesús sin condiciones. Le dijo: sin condiciones. Pero miren la respuesta de Jesús: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. La respuesta que Jesús le da a este hombre, que conoce lo que hay en la mente del escriba, los pensamientos, lo que hay en su corazón, ¿sí?, es muy importante para que lo descubramos. Las zorras tienen cuevas, es decir, madrigueras en la tierra. Ellas tienen un lugar fijo donde llegar y de donde salir todos los días. Pero yo, el Hijo del Hombre, tengo menos que un animal terrestre. Las aves de los cielos hacen nidos en los cielos, arriba, ¿sí?, pero tienen también sus casas donde llegar cada día, a dormir, a descansar. Pero yo no tengo un lugar, no tengo casa propia, siendo un hombre, no un animal, no un zorro, no un pájaro. No soy propietario de nada. Amigo, yo dejé mi negocio, la carpintería. Dejé mi familia, dejé todo, me desarraigué. Yo sé que tú estás acostumbrado a estar con maestros, con tus rabinos en casas lujosas, vivir bien y comer bien. Si pensaste, por lo que has oído de mí, por la fama que ha llegado hasta ti, que te vas a tapar de la plata, que vas a estar alojado en hoteles lujosos conmigo, te equivocas, mijo. Piénsalo bien. Eso más o menos en el lenguaje nuestro. ¿Qué piensan ustedes que qué hizo a este tipo? Por supuesto, quedó descalificado porque los apóstoles lo dejaron todo y tenían que dormir a veces a la intemperie o alojarse en cualquier casa humilde donde los cogiera la noche, donde acogieran al Señor Jesús. Y este hombre acomodado y acostumbrado a su buena vida, a su vida de comodidad y de lujos, al lado de los rabinos judíos, no tenía cómo seguir al Señor Jesús. Dijo a otro, o sea, a este lo invitó Jesús: ven y sígueme. Al parecer era otro escriba. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Repito, Señor, deja que primero regrese a casa
y entierre a mi padre. Entre los judíos estaba la ley del cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Era importantísimo que un judío le pudiera dar cristiana sepultura en ese tiempo a su propio padre. No había una mejor manera de honrarlo hasta la muerte. De modo que esto que Jesús le dijo a este judío, y tal vez era un escriba, alguien ilustrado en el conocimiento de la ley, muy apegado a la ley, fue una cosa muy fuerte, muy violenta, de desarraigo terrible, 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 porque Jesús le está pidiendo a este hombre que le demuestre más amor a él, que empiece por honrar a Jesús y por poner a Jesús por encima de su padre, aún en la despedida de él en el funeral. Queridos hermanos, esta es la exigencia radical de Jesús para sus seguidores inmediatos de desarraigo. Fue una exigencia tenaz. ¿Qué podría pasar con este hombre? Pues ya sabemos, lo más probable es que se fue para acompañar a su padre, bien fuera porque hubiese muerto ese día, o como otros explican en el contexto judío, o porque le iría a acompañar hasta el día de la muerte y luego seguiría a Jesús. Pero Jesús no le dio más plazo, no hay prórroga. Jesús no extiende el plazo. Cuando llama a una persona, si no le responde hoy y la persona endurece el corazón por la razón que sea, la persona se adormece. Si la persona no resuelve, no se decide en ese momento y está dividido entre Jesús y en este caso su padre, lo más posible es que el amor por su padre y el amor por honrar la religión, la tradición religiosa de su padre, que Jesús le está poniendo a escoger, lo llevó a la descalificación. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Noten entonces, queridos amigos, deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, que los que están muertos para Dios, los que están muertos espiritualmente, así todos ellos sean el sumo sacerdote, los sacerdotes, los dirigentes judíos y todos los ministros de Dios en la tierra que están muertos espiritualmente porque no creen en mí. Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Si me quieres seguir, tienes que resolverte ya, porque para mí es urgente, porque voy a que me maten a Jerusalén, y estoy de afán, mi hijo, ya me voy a embarcar, decídete, ya me voy a embarcar. En Mateo 8 nos muestra cómo Jesús, después de este acontecimiento, vino la tempestad en el mar. Ya él, en Lucas, ya él dice, prepárenme la barca porque me voy a ir al otro lado. De modo que este discípulo seguramente que tampoco fue capaz de seguir al Señor. Esos son los casos. Y ahora viene un tercero. Otro dijo, otro que se regaló también. Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Esto de sí, Señor, puede ser o que el Señor lo invitó y Lucas no lo registra, o que también se le ofreció y levantó la mano. Sí, Señor, también te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Me voy a ir a despedir de la abuelita, el abuelito, de mi papá, de mi mamá. Lo voy a explicar a mi esposa.
que no se enoje conmigo y le voy a hablar de ti y le voy a explicar a los hijos. Yo no sé de qué van a vivir ellos. Eso es muy triste, muy traumático, muy complicado, porque yo he sido un papá muy responsable, he sido muy buen hijo hasta ahora. Déjame, yo voy y le explico a mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Este era un dicho ya muy popular y muy conocido en Israel y entre los griegos. Y lo que explican la parte técnica es que si una persona se pone a trabajar en un surco de plantas y está mirando para atrás, el surco no le va a quedar derecho, por lo que va a hacer perder luego el trabajo en la cosecha, lo va a impedir. Y Jesús explica, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Queridos amigos, Jesús no le permitió a este hombre ir a despedirse de la familia, porque ir a despedirse de la familia no es como aquí nos pasa en América Latina o en mi tierra paisa. No, aquí vas y te despides y bueno, chao, hasta luego y hasta luego. Pero allá, los judíos, lo que hacían con una persona cuando se iba a ir era que le decían, está bien, mijo, deje primero le hacemos una comida de despedida, una fiesta, y entonces se puede ir. Y estaba la fiesta y al otro día le decían, espéreme, yo le hago el desayunito. No, no se vaya todavía, que ya casi es el almuerzo. Espérese que ya va a ser la comida. Vea cómo está de tarde, de noche, que se va a ir, qué peligro. Y así la persona se quedaba varios días. Entonces, para el Señor Jesús era inminente y era urgente, y tampoco le dio plazo, no le prorrogó la invitación a unirse a la compañía de predicadores de Jesús. Así es que, queridos amigos, no le dio permiso. Le dijo, si en este momento no te resuelves y no te decides y estás dividido en tus sentimientos entre tu familia y el futuro que yo te ofrezco en el reino de Dios, entonces, mi hijo, no calificas para ser mi discípulo y tampoco para enviarte a predicar el reino de Dios. No eres apto para el reino de Dios. Así que llegamos a este punto. Escasez de obreros que sigan el modelo de desarraigo de Jesús. En Lucas 10, 1 al 2. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar en su viaje hasta Jerusalén. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Queridos amigos, ante la invitación radical de Jesús al desarraigo, a la renuncia que tenían que hacer todos estos hombres que querían unirse al grupo de los 12 apóstoles para que Jesús los enviara a predicar, y que los envió de hecho de dos en dos, como ustedes pueden leer todo el relato de Lucas capítulo 10. Jesús encontró 72 predicadores aptos. Ellos renunciaron a su etos, a su hábitat, a su costumbre, a su estabilidad local, a su seguridad con su esposa, con sus hijos, con su padre, con la madre, con su familia, en sus negocios, en su trabajo, en su ciudad, a sus amigos. Estos 72 predicadores renunciaron a todo para itinerar con Jesús y viajar con Jesús
de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Jesús no les dijo que regresarían en 8 días a la casa, en un mes. Jesús nunca les dijo cuándo regresarían a su casa. De hecho, nunca se lo dijo a los apóstoles tampoco. Entonces, el desarraigo, el dejar las raíces, el renunciar a la tradición religiosa, a las costumbres religiosas y hacer cosas tan terribles como ni siquiera poder ir a despedirse del propio Padre, es algo que pudo calificar a Jesús para estas familias, de estos 72 predicadores, de los 12 apóstoles, lo pudo haber calificado como un maestro sin sentimientos, sin amor por la familia, sin respeto por las costumbres religiosas, por la religión que Dios le dio al pueblo a través de Moisés. Hermanos, Jesús queda aquí como un villano, como un maestro sin amor, sin entrañas, sin compasión, sin misericordia. Así fue visto Jesús por muchos de los familiares de estos 72 predicadores y de los 12 apóstoles. Seguro que muchos de esos padres, esposas, hijos, hermanos y hermanas y amigos, cuando a Jesús lo presentaron a ver si a quién soltaban, si a Jesús o a Barrabás, entonces el pueblo, entre ellos los familiares de estos 72 predicadores, dijeron: no, que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Ese Jesús es un maestro hereje, ese Jesús no tiene corazón. Mire, nos dejó a nosotros, a mi esposa, dejó a mis hijos, decían las esposas, dejó a mis hijos aguantando hambre, a mi papá y a mi mamá, ni siquiera fue al funeral. Ese maestro no tiene corazón. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Eres capaz de entender el evangelio, querido amigo y amiga? Puedes entrar en ese contexto histórico real del Jesús histórico, del Jesús que se movió en Israel, en la Galilea, y que ahora viaja de la Galilea hasta Jerusalén, donde finalmente lo van a matar, convenientemente para muchos padres que perdieron a sus hijos, que se fueron detrás de Jesús, para muchas esposas que perdieron a sus esposos, para muchos hijos que perdieron a sus padres, que siguieron a Jesús, a ese maestro revolucionario, irreverente, sin sentimientos y sin corazón. Qué bueno que lo mataron en la cruz. Seguramente lo dijeron muchos de los familiares y amigos de estos 72 predicadores y también de los 12 apóstoles. Ese es el evangelio real, puro, verdadero. Revisen bien, lean ustedes, lean los evangelios por ustedes mismos, con cuidado, con amor, con sinceridad, con honestidad. Y esto es lo que van a encontrar en las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, con el favor de Dios, he terminado de compartir los secretos de Dios, del evangelio que cualquiera puede leer y ver por sí mismo, por sí misma. Les espero con el favor de Dios la próxima semana, el próximo martes, nuevamente en este horario. Bendiciones para todos, para todas.